El 12 de noviembre de 1988, tres prominentes empresarios latinoamericanos desaparecieron misteriosamente cuando su jet privado Learjet 35A se desvaneció de los radares durante un vuelo de rutina entre Bogotá y Miami, creando uno de los misterios de aviación más desconcertantes de la década que involucraría conspiraciones internacionales, tráfico de drogas y secretos corporativos que tardarían años en salir a la luz. A bordo de la aeronave se encontraban Ricardo Vega, magnate inmobiliario mexicano de 52 años, Carlos Mendoza, empresario colombiano dueño de una cadena de hoteles de lujo de 48 años, y Antonio Silva, constructor brasileño especializado en proyectos gubernamentales de 45 años, todos socios en un ambicioso desarrollo turístico en las costas del Caribe que prometía generar miles de millones de dólares en los próximos años. Los tres hombres viajaban regularmente juntos para coordinar sus negocios conjuntos, pero este vuelo en particular tenía un propósito especial: una reunión urgente con inversionistas estadounidenses en Miami para discutir la financiación de su proyecto más ambicioso, un complejo resort que requería una inversión inicial de $500 millones. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. El jet había despegado del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá a las 3:15 p.m. hora local, siguiendo una ruta de vuelo normal que debería haberlo llevado sobre el Mar Caribe hacia el Aeropuerto Internacional de Miami, con un tiempo estimado de vuelo de 3 horas y 15 minutos. Los controladores de tráfico aéreo mantuvieron contacto normal con la aeronave durante la primera hora del vuelo, pero a las 4:20 p.m., aproximadamente sobre aguas internacionales del Caribe, el avión desapareció súbitamente de todos los sistemas de radar, sin enviar ninguna señal de emergencia o solicitud de auxilio. La desaparición activó inmediatamente protocolos de emergencia internacional, con equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, Colombia, Venezuela y otras naciones caribeñas coordinando esfuerzos para localizar la aeronave en un área de búsqueda que abarcaba miles de kilómetros cuadrados de océano abierto. 3 años después, en 1991, el descubrimiento casual de la caja negra del jet en una playa remota de las Bahamas revelaría una verdad chocante que expondría conexiones con carteles de drogas, lavado de dinero y una conspiración que había alcanzado los más altos niveles del poder político y empresarial en múltiples países. La investigación inicial dirigida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, en colaboración con autoridades colombianas y otras agencias internacionales, reveló que los tres empresarios habían estado bajo vigilancia discreta de múltiples agencias de inteligencia debido a sospechas sobre el origen de los fondos para sus proyectos de desarrollo masivo. Ricardo Vega había construido un imperio inmobiliario en México que incluía centros comerciales, desarrollos residenciales de lujo y proyectos hoteleros, pero investigadores habían comenzado a cuestionar cómo había obtenido el capital inicial para inversiones que requerían cientos de millones de dólares sin fuentes de financiamiento claramente documentadas. Carlos Mendoza operaba una cadena de hoteles de 5 estrellas en Colombia, Venezuela y Panamá que servían principalmente a clientela internacional adinerada, pero análisis de inteligencia financiera habían identificado patrones de transacciones sospechosas que sugerían que sus propiedades podrían estar siendo utilizadas para operaciones de lavado de dinero a gran escala. Antonio Silva había ganado contratos gubernamentales masivos para construir infraestructura en Brasil, incluyendo aeropuertos, carreteras y puertos, pero auditores habían comenzado a investigar irregularidades en los procesos de licitación y sobrecostos inexplicables que habían resultado en ganancias extraordinarias para su empresa constructora. El proyecto conjunto que había motivado el vuelo fatal era un complejo turístico planificado para una isla privada en el Caribe, que requeriría la construcción de un aeropuerto privado, marina de aguas profundas y instalaciones hoteleras que rivalizarían con los destinos más exclusivos del mundo. Pero el costo estimado del proyecto había aumentado misteriosamente de 200 millones a 500 millones de dólares en cuestión de meses.
Los registros de vuelo del jet privado mostraron que los tres empresarios habían realizado viajes frecuentes juntos durante los 2 años anteriores, visitando destinos que incluían las Islas Caimán, Suiza, Panamá y otras jurisdicciones conocidas por sus leyes bancarias secretas y regulaciones financieras permisivas. La investigación reveló que el piloto del jet, Captain Miguel Torres, era un aviador experimentado con más de 15.000 horas de vuelo y un historial de seguridad impecable, pero que había sido empleado anteriormente por una compañía aérea que había sido investigada por transportar carga sospechosa en vuelos comerciales. El copiloto, Fernando Ruiz, tenía menos experiencia pero había sido recomendado personalmente por uno de los empresarios, y los investigadores descubrieron que había recibido pagos sustanciales que excedían significativamente su salario normal como aviador comercial. La aeronave misma había sido comprada recientemente a través de una compleja red de compañías Shell registradas en múltiples países, dificultando la determinación de la verdadera propiedad y fuente de financiamiento para la adquisición del jet, que costaba varios millones de dólares. Durante los 3 años que siguieron a la desaparición, las familias de los 3 empresarios mantuvieron campañas públicas intensivas para presionar a los gobiernos involucrados a continuar la búsqueda, mientras que investigadores privados contratados por las familias comenzaron a descubrir conexiones inquietantes entre sus seres queridos y organizaciones criminales internacionales. María Vega, viuda de Ricardo, utilizó recursos considerables de la fortuna familiar para contratar equipos de búsqueda submarina especializados, firmas de investigación privada y abogados internacionales que trabajaron incansablemente para mantener el caso activo y descubrir la verdad sobre la desaparición de su esposo. Carmen Mendoza y sus hijos adolescentes se convirtieron en defensores públicos de las familias de víctimas de tragedias aéreas, organizando conferencias de prensa y campañas mediáticas que mantuvieron la atención internacional enfocada en el caso mientras presionaban por una investigación más completa. Lucía Silva, embarazada de 8 meses cuando su esposo desapareció, dedicó sus recursos a contratar investigadores que se especializaban en crímenes financieros internacionales, descubriendo gradualmente que Antonio había estado involucrado en esquemas complejos que iban mucho más allá de sus actividades de construcción legítimas. Los investigadores privados contratados por las familias comenzaron a revelar un patrón de conexiones entre los 3 empresarios y figuras conocidas del narcotráfico, incluyendo reuniones documentadas en hoteles de lujo, transacciones financieras sospechosas y viajes coordinados a ubicaciones que servían como centros de operaciones para carteles de drogas internacionales. Las investigaciones revelaron que el proyecto de desarrollo conjunto había sido diseñado no solo como un resort de lujo, sino como una instalación que podría facilitar el movimiento de grandes cantidades de dinero en efectivo y posiblemente carga ilegal a través de su aeropuerto privado y facilidades portuarias planificadas. Los gobiernos de varios países intensificaron sus investigaciones sobre las actividades de los empresarios desaparecidos, congelando activos, auditando sus empresas y interrogando a empleados y asociados que podrían tener información sobre las actividades sospechosas que habían estado llevando a cabo. La investigación también reveló que varios otros empresarios prominentes en América Latina habían estado colaborando con los 3 hombres desaparecidos en proyectos similares, y que una red más amplia de corrupción y lavado de dinero podría haber estado operando con impunidad durante años. Medios de comunicación investigativos en múltiples países comenzaron a publicar exposés que conectaban los empresarios con escándalos de corrupción política, sobornos a funcionarios gubernamentales y esquemas de evasión fiscal que habían permitido que sus organizaciones operaran sin supervisión adecuada. El 8 de septiembre de 1991, 3 años después de la desaparición del jet, un pescador local llamado James Richardson descubrió la caja negra del avión enterrada en la arena de una playa remota de la isla Eleutera en las Bahamas. Después de que una tormenta tropical había erosionado significativamente la costa y expuesto objetos que habían estado ocultos durante años. Richardson, quien había estado pescando en la zona durante más de 20 años, inmediatamente reconoció que el objeto naranja brillante
no pertenecía al ambiente natural, y contactó a las autoridades bahameñas, quienes confirmaron que se trataba de una grabadora de vuelo y notificaron inmediatamente a las agencias internacionales que habían estado investigando la desaparición. La caja negra fue transportada bajo estrictas medidas de seguridad a los laboratorios de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en Washington, D.C., donde técnicos especializados trabajaron durante semanas para extraer y analizar las grabaciones de audio que habían estado protegidas dentro del dispositivo durante 3 años de exposición a elementos marinos. Las grabaciones revelaron inicialmente conversaciones normales entre el piloto y copiloto durante las fases tempranas del vuelo, pero aproximadamente 1 hora y 15 minutos después del despegue, las voces en la cabina de mando cambiaron abruptamente de procedimientos de vuelo rutinarios a discusiones urgentes sobre un cambio no planificado en la ruta de vuelo. Los análisis de las grabaciones mostraron que alguien desde la cabina de pasajeros había entrado a la cabina de mando y había dado instrucciones específicas al piloto para desviar el vuelo hacia coordenadas que no correspondían a ningún aeropuerto registrado, sino a una ubicación en aguas internacionales donde aparentemente se había planificado una cita con otra aeronave o embarcación. Las conversaciones capturadas en la caja negra revelaron tensiones crecientes entre los pasajeros, con voces que se identificaron como pertenecientes a los 3 empresarios discutiendo acaloradamente sobre un acuerdo que aparentemente había salido mal y amenazas de exposición mutua de actividades criminales si no se llegaba a una resolución inmediata. Los últimos minutos de la grabación contenían sonidos de forcejeo físico en la cabina, gritos de alarma del piloto sobre pérdida de control de la aeronave, y finalmente, el sonido inconfundible del impacto del jet contra el océano, sugiriendo que una confrontación violenta entre los pasajeros había resultado en la destrucción accidental de la aeronave y la muerte de todos a bordo. La ubicación donde fue encontrada la caja negra, combinada con análisis de corrientes oceánicas y patrones climáticos, permitió a los investigadores calcular aproximadamente dónde había ocurrido el accidente, aunque la profundidad del océano en esa área hacía la recuperación de los restos de la aeronave extremadamente difícil y costosa. El análisis completo de las grabaciones de la caja negra reveló una conspiración compleja que involucraba no solo a los 3 empresarios, sino también a carteles de drogas internacionales, funcionarios gubernamentales corruptos y una red de lavado de dinero que operaba a través de múltiples países y jurisdicciones bancarias offshore. Las conversaciones grabadas mostraron que Ricardo Vega había estado sirviendo como el coordinador financiero principal de una operación que lavaba cientos de millones de dólares en ganancias de narcotráfico, a través de inversiones aparentemente legítimas en bienes raíces, hoteles y proyectos de infraestructura en toda América Latina. Carlos Mendoza había estado utilizando su cadena hotelera como una red de distribución sofisticada, donde habitaciones y suites de lujo servían como centros de almacenamiento temporal y puntos de transferencia para grandes cantidades de drogas y dinero en efectivo que se movían entre diferentes organizaciones criminales. Antonio Silva había estado construyendo infraestructura específicamente diseñada para facilitar operaciones de narcotráfico, incluyendo pistas de aterrizaje ocultas, almacenes con compartimentos secretos y puertos con facilidades especiales para descargar carga ilegal sin detección por parte de las autoridades. El proyecto de desarrollo conjunto que había motivado su viaje final había sido diseñado como la pieza central de toda la operación, una isla privada que serviría como un centro de comando para coordinar actividades de narcotráfico en todo el Caribe, con facilidades que incluirían bancos privados, centros de comunicación encriptada y sistemas de defensa para proteger las operaciones de interferencia gubernamental. Las grabaciones revelaron que la reunión en Miami no había sido con inversionistas legítimos, sino con representantes de un cartel mexicano que había descubierto que los 3 empresarios habían estado desviando fondos de las operaciones conjuntas para sus propios proyectos personales, apropiándose de millones de dólares que pertenecían a la organización criminal. La confrontación final en el jet había comenzado cuando Vega reveló que había estado cooperando secretamente con agencias de aplicación de la ley estadounidenses,
proporcionando información sobre las operaciones del cartel a cambio de inmunidad y protección para su familia. Traición que había enfurecido a sus socios y había resultado en el forcejeo físico que causó el accidente. Las grabaciones también revelaron que Mendoza había estado planeando su propia operación de cooperación con autoridades, temiendo que la red criminal eventualmente sería descubierta y queriendo proteger sus propios intereses antes de que otros miembros pudieran delatarlo. Silva, aparentemente el más profundamente involucrado en las actividades criminales, había amenazado con eliminar físicamente a sus socios si continuaban con sus planes de cooperar con las autoridades, llevando a la confrontación violenta que había resultado en la muerte de todos los involucrados. La revelación del contenido de la caja negra desencadenó una investigación internacional masiva que involucró a múltiples agencias de aplicación de la ley y resultó en una de las operaciones antinarcóticos más grandes de la década, exponiendo una red criminal que se extendía desde Colombia hasta Estados Unidos y Europa. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos coordinó con autoridades de más de 12 países para identificar y arrestar a miembros de la organización criminal que había estado colaborando con los tres empresarios, resultando en más de 200 arrestos y la incautación de activos por valor de más de $2.000 millones. Las investigaciones revelaron que la red había estado operando durante más de una década, utilizando empresas legítimas como fachadas para mover drogas y lavar dinero a una escala que rivalizaba con las operaciones de los carteles más grandes y sofisticados del mundo. Los gobiernos de México, Colombia y Brasil lanzaron investigaciones separadas sobre la corrupción gubernamental que había permitido que la red operara sin detección, resultando en el procesamiento de docenas de funcionarios públicos que habían recibido sobornos a cambio de protección y facilidades especiales. Las familias de los tres empresarios enfrentaron investigaciones legales complejas sobre la legitimidad de las fortunas que habían heredado, con tribunales en múltiples países trabajando para determinar qué activos habían sido obtenidos a través de actividades criminales y cuáles provenían de negocios legítimos. María Vega, Carmen Mendoza y Lucía Silva se convirtieron en figuras públicas prominentes que abogaron por reformas en la supervisión financiera internacional y mejores sistemas para detectar y prevenir operaciones de lavado de dinero que utilizan empresas aparentemente respetables. La investigación también reveló que varios bancos internacionales habían facilitado las operaciones de la red al no reportar transacciones sospechosas y al proporcionar servicios bancarios privados que permitían el movimiento de grandes cantidades de dinero sin supervisión adecuada. Las revelaciones llevaron a reformas significativas en las regulaciones bancarias internacionales, con nuevos requisitos para reportar transacciones sospechosas y sistemas mejorados para rastrear el movimiento de fondos a través de jurisdicciones offshore. El caso también inspiró cooperación internacional mejorada entre agencias de aplicación de la ley, con nuevos protocolos para compartir información sobre actividades criminales transnacionales y operaciones coordinadas para desmantelar redes criminales complejas. Los proyectos de desarrollo que habían sido planificados por los tres empresarios fueron cancelados o transferidos a nuevos desarrolladores después de investigaciones exhaustivas para asegurar que no fueran utilizados para actividades ilegales en el futuro. Los años siguientes al descubrimiento de la caja negra vieron la implementación de reformas extensas en la supervisión de aviación privada, regulaciones financieras internacionales y cooperación entre agencias de aplicación de la ley, que transformaron la manera en que se detectan y previenen operaciones criminales sofisticadas. La Administración Federal de Aviación implementó nuevos requisitos para el registro y monitoreo de aeronaves privadas, incluyendo sistemas de rastreo obligatorios que hacen virtualmente imposible que jets privados desaparezcan sin dejar rastro como había ocurrido con el Learjet de los empresarios. Las regulaciones bancarias internacionales fueron reformadas para requerir mayor transparencia en transacciones de gran volumen, con sistemas automatizados para detectar patrones sospechosos de movimiento de dinero que podrían indicar operaciones de lavado de dinero o financiamiento de actividades criminales. La cooperación internacional entre agencias de aplicación de la ley
fue institucionalizada a través de nuevos tratados y acuerdos que permiten el intercambio rápido de información sobre actividades criminales transnacionales y la coordinación de operaciones que cruzan fronteras nacionales. Las familias de los tres empresarios utilizaron parte de los activos recuperados de las investigaciones para establecer fundaciones dedicadas a combatir la corrupción y promover la transparencia en los negocios internacionales, trabajando con organizaciones no gubernamentales para desarrollar mejores sistemas de supervisión. La industria de desarrollo inmobiliario y hotelero implementó nuevos estándares para verificar las fuentes de financiamiento para proyectos grandes, con requisitos obligatorios para investigar antecedentes y auditorías financieras que podrían detectar conexiones con actividades criminales. El caso se convirtió en material de estudio obligatorio en escuelas de negocios y programas de aplicación de la ley, enseñando a futuras generaciones de profesionales sobre los signos de advertencia de operaciones criminales sofisticadas y la importancia de la vigilancia en la detección de corrupción. Las técnicas de investigación desarrolladas para analizar las grabaciones de la caja negra fueron refinadas y aplicadas a otros casos de crimen organizado, mejorando la capacidad de las autoridades para reconstruir eventos complejos y entender las dinámicas internas de organizaciones criminales. Los protocolos de seguridad para ejecutivos que trabajan en industrias de alto riesgo fueron mejorados, con nuevos sistemas para verificar las identidades y antecedentes de socios comerciales potenciales y procedimientos para reportar actividades sospechosas a las autoridades apropiadas. El legado del caso continúa influyendo en las políticas de seguridad nacional y cooperación internacional, demostrando la importancia de la vigilancia constante y la cooperación entre naciones para combatir efectivamente el crimen organizado transnacional. Una década después del descubrimiento de la caja negra, la influencia del caso en la legislación internacional antilavado de dinero y la cooperación en aplicación de la ley había resultado en la creación de nuevas instituciones y tratados que revolucionaron la manera en que las naciones combaten el crimen organizado transnacional. La Coalición Internacional contra el Lavado de Dinero, establecida en respuesta directa a las revelaciones del caso, había crecido para incluir más de 50 países y había facilitado la investigación y procesamiento de cientos de casos similares que involucraban redes criminales sofisticadas operando a través de múltiples jurisdicciones. Las técnicas forenses desarrolladas para analizar las comunicaciones complejas grabadas en la caja negra habían evolucionado hacia sistemas de inteligencia artificial que podían detectar automáticamente patrones de comunicación sospechosos en operaciones de vigilancia, mejorando significativamente la capacidad de las agencias de aplicación de la ley para identificar y desmantelar organizaciones criminales. María Vega había establecido un centro de investigación internacional dedicado a estudiar la corrupción empresarial y había trabajado con gobiernos de todo el mundo para desarrollar sistemas más efectivos para detectar y prevenir el uso de empresas legítimas como fachadas para actividades criminales. Carmen Mendoza se había convertido en una consultora reconocida internacionalmente en seguridad hotelera y había desarrollado protocolos que fueron adoptados por cadenas hoteleras principales para prevenir el uso de sus propiedades para actividades de lavado de dinero o tráfico de drogas. Lucía Silva había dirigido esfuerzos para reformar la industria de la construcción en América Latina, trabajando con gobiernos para implementar sistemas de licitación más transparentes y procedimientos de auditoría que habían reducido significativamente la corrupción en contratos gubernamentales. Los sistemas de rastreo de aeronaves desarrollados en respuesta al caso habían sido adoptados globalmente y habían prevenido numerosas desapariciones similares, mientras que también habían facilitado la intercepción de vuelos involucrados en actividades de narcotráfico y contrabando. La cooperación internacional fortalecida había resultado en la desarticulación de docenas de redes criminales adicionales que operaban de manera similar a la organización de los tres empresarios, demostrando la efectividad de los enfoques coordinados para combatir el crimen transnacional. Las reformas en la supervisión bancaria habían resultado en la detección y prevención de operaciones de lavado de dinero por valor de decenas de miles de millones de dólares,
mientras que también habían mejorado la transparencia en el sistema financiero internacional. El caso había inspirado una nueva generación de investigadores especializados en crimen financiero que utilizaban técnicas avanzadas de análisis de datos y cooperación internacional para detectar y desmantelar operaciones criminales cada vez más sofisticadas. 15 años después de la tragedia, el legado de Ricardo Vega, Carlos Mendoza y Antonio Silva había sido completamente transformado de una historia de corrupción y crimen organizado en un catalizador para reformas positivas que habían fortalecido la integridad del sistema financiero internacional y mejorado la cooperación global en la lucha contra el crimen transnacional. Las fundaciones establecidas por sus familias habían evolucionado hacia organizaciones internacionales respetadas que trabajaban con gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales para promover la transparencia, combatir la corrupción y desarrollar mejores sistemas para detectar y prevenir actividades criminales en el sector empresarial. Los sistemas de monitoreo y rastreo desarrollados en respuesta a su caso habían sido expandidos más allá de la aviación para incluir el transporte marítimo, sistemas de comunicación y transacciones financieras, creando una red global de vigilancia que había hecho significativamente más difícil para las organizaciones criminales operar sin detección. Las técnicas de investigación forense desarrolladas para analizar las grabaciones de su caja negra habían encontrado aplicaciones en múltiples campos, incluyendo la seguridad nacional, la investigación de accidentes y el análisis de comunicaciones en operaciones de aplicación de la ley, mejorando la capacidad de los investigadores para reconstruir eventos complejos y entender motivaciones criminales. Los protocolos de cooperación internacional establecidos en respuesta al caso habían facilitado la resolución de miles de casos de crimen transnacional, demostrando que la colaboración efectiva entre naciones era esencial para combatir organizaciones criminales que operaban a través de múltiples jurisdicciones. La educación y concientización generada por el caso habían resultado en mejores prácticas empresariales, con compañías de todo el mundo implementando sistemas más robustos para verificar las fuentes de financiamiento, investigar antecedentes de socios y reportar actividades sospechosas a las autoridades apropiadas. Las reformas en la supervisión financiera habían creado un ambiente donde las operaciones de lavado de dinero a gran escala eran significativamente más difíciles de llevar a cabo, mientras que también habían mejorado la capacidad de las autoridades para rastrear y recuperar activos criminales. El caso había inspirado una nueva generación de profesionales dedicados a combatir el crimen financiero, incluyendo investigadores, auditores, analistas forenses y especialistas en cooperación internacional que utilizaban las lecciones aprendidas del caso para desarrollar enfoques cada vez más efectivos. La memoria de los tres empresarios servía como un recordatorio poderoso de cómo la ambición descontrolada y la búsqueda de ganancias fáciles podían llevar a la destrucción personal y causar daño extenso a familias, comunidades y instituciones, pero también de cómo incluso las tragedias más oscuras podían ser transformadas en fuerzas para el cambio positivo. Hoy, más de 3 décadas después de que Ricardo Vega, Carlos Mendoza y Antonio Silva desaparecieran en su jet privado sobre el Caribe, su historia continúa influyendo las políticas internacionales de seguridad y cooperación en la aplicación de la ley, sirviendo como un ejemplo perdurable de cómo la investigación meticulosa y la cooperación internacional pueden transformar tragedias en oportunidades para crear un mundo más seguro y transparente. La caja negra que reveló la verdad sobre sus últimos momentos se exhibe ahora en el Museo Internacional de Aplicación de la Ley en Washington, D.C., donde sirve como un recordatorio tangible de la importancia de la perseverancia en la búsqueda de la justicia y la cooperación entre naciones para combatir el crimen organizado. Las organizaciones establecidas por sus familias operan programas en más de 40 países, habiendo entrenado a miles de investigadores, auditores y profesionales de aplicación de la ley en técnicas avanzadas para detectar y desmantelar operaciones criminales sofisticadas que utilizan empresas legítimas como fachadas. Los sistemas de monitoreo global desarrollados en respuesta a su caso
han evolucionado hacia redes de inteligencia artificial que pueden detectar automáticamente patrones sospechosos en transacciones financieras, movimientos de aeronaves y comunicaciones, proporcionando a las autoridades capacidades sin precedentes para identificar y interrumpir actividades criminales antes de que causen daño significativo. La cooperación internacional fortalecida que resultó de las investigaciones de su caso ha facilitado la desarticulación de cientos de organizaciones criminales transnacionales, la recuperación de miles de millones de dólares en activos criminales y la prevención de innumerables crímenes que habrían causado sufrimiento a víctimas inocentes en todo el mundo. Sus historias se enseñan en academias de policía, escuelas de negocios y programas de seguridad nacional como ejemplos de cómo la corrupción y la ambición desmedida pueden llevar a la destrucción personal, pero también de cómo la determinación de buscar la verdad puede resultar en cambios positivos que benefician a toda la sociedad. Los protocolos de seguridad desarrollados para prevenir tragedias similares han sido adoptados por la industria de aviación privada globalmente, haciendo virtualmente imposible que aeronaves desaparezcan sin dejar rastro, como ocurrió con su Learjet en 1988. Las reformas en la supervisión financiera han creado un ambiente donde las operaciones de lavado de dinero a gran escala enfrentan obstáculos significativos, mientras que también han mejorado la transparencia y responsabilidad en el sistema financiero internacional. El legado de Ricardo Vega, Carlos Mendoza y Antonio Silva demuestra que incluso cuando las decisiones individuales llevan a consecuencias trágicas, el compromiso colectivo con la justicia y la reforma puede transformar esas tragedias en fuerzas poderosas para el cambio positivo que protegen a futuras generaciones y fortalecen las instituciones que sostienen sociedades justas y transparentes.